Y aquí estamos, Padre de la Gloria, dispuestos a presentarnos delante de ti, recordando y reconociendo, Señor, que no tenemos méritos propios para hacerlo, Señor. Solamente tu gracia infinita, solamente tu poder, tu amor, la misericordia que tú extiendes hacia nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tener esa mirada de misericordia, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos has concedido llegar a tu casa en este día, Señor. Te pedimos, por favor, que no sea un servicio más, Señor, que sea tu Espíritu Santo en la escena. Permite que así sea, mi Dios. Toma control del servicio, de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Toma control, Señor, de la manera como hemos venido, Señor, por favor. Hay expectativas, Señor, hay necesidades, Padre eterno. Pedimos que seas tú tomando control, Señor, llenando la expectativa, Señor, dando respuesta a las inquietudes, Padre de la Gloria, y contestando, Señor, a las peticiones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos disponemos a leer tu palabra, y lo hacemos con amor, Señor. Lo hacemos con amor, con reverencia, Padre, pidiendo, por favor, traigas revelación a nuestro corazón. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndote, por favor, bendigas a los que han llegado, Señor. Bendice cada corazón, Señor, cada persona que nos visita hoy, Señor. Y también bendice, Padre eterno, los que recibirán esta palabra a través de los medios electrónicos. Sabemos que tú eres perfecto y el día tuyo es perfecto, Señor, tu tiempo es perfecto. Gracias, Padre eterno, por habernos permitido llegar. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Les invito, por favor, así puestos en pie, acompáñenme en la lectura. Vamos a dar lectura a la carta a los Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Esta carta a los Colosenses la escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo a la iglesia que está en Colosas. Pero sabemos nosotros que la palabra de Dios no fue un libro histórico, sino que es un libro que es vivo. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Por cuanto es viva, trasciende, ¿sí? Va más allá del tiempo, va más allá de las generaciones. Y para el día presente, aún en este día tiene vigencia la palabra de Dios. Como tiene vigencia, sabemos de que el autor de esta palabra, ¿sí? El autor de esta carta puntualmente a los Colosenses, no es el apóstol Pablo. El autor es el Espíritu Santo de Dios. Es el que inspiró la palabra, es el autor. Y aunque en la historia, para el texto que estamos leyendo, quienes lo recibían era la iglesia de Colosas, para el día presente también tiene efecto esta misma palabra. Ahora, el apóstol Pablo está hablando acerca primero del corazón. Dice en el verso 2, ¿para que sean qué? Consolados sus corazones. ¿Qué quiere decir? En esa iglesia había en el corazón un vacío, una necesidad, una angustia. En esa iglesia, en la iglesia de Colosas, había una angustia en el corazón. Y esa angustia tenía que ser consolada. ¿Y quién consuela? El Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que sean consolados sus corazones, unidos, ¿unidos qué? En amor, bendito sea Dios. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Ahora, esta expresión, unidos en amor, nos recuerda del aposento alto, cuando estaba, dice la Escritura, que estaban todos unánimes, juntos. Así estaban en el aposento alto, unánimes, juntos.
El unánime significa en un mismo ánimo, ¿sí? En un mismo deseo. Unánimes juntos, ¿sí? Dice, unidos en amor. Ahora, la unidad, la cual Dios quiere con nosotros, no es una unidad que nosotros como seres humanos podamos lograr. Nosotros no podemos lograr la unidad, ¿sí? No es que, bueno, para que la iglesia se una, entonces vamos a hacer actividades para que haya más unidad, aunque las actividades están bien, ¿no? Nada en contra de las actividades, todo eso está bien. Pero la unidad de la que habla aquí es la unidad perfecta. ¿Cuál es la unidad perfecta? La unidad que se encuentra o se alcanza entre Dios y el individuo. ¿Sí es claro? La unidad perfecta es entre Dios y el hombre. Si tú estás unido a Dios, si yo estoy unido a Dios y cada uno de nosotros está unido a Dios, entonces no tendremos que forzar la unidad del uno con el otro. ¿Por qué? Porque hay unanimidad, estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Es la única forma de que esta unidad venga a ser realidad. De lo contrario, vamos a ser cada uno con un pensamiento diferente. Por muy bueno que sea, va a ser un pensamiento diferente. Y entonces no vamos a lograr la unidad que Dios espera en nosotros. Una cosa es unidad y otra cosa es uniformidad. Dios no quiere que nos uniformemos. Dios quiere que seamos unidos, que estemos en unidad con Él. No uniformados, porque la uniformidad es lo que se ve, la apariencia. La unidad está por dentro. Espero ser claro y que Dios me ayude. Que Dios me ayude porque si logramos captar esto, entonces de seguro vamos a poder avanzar. Vamos a avanzar en Cristo Jesús, que es como queremos avanzar. No en nuestras fuerzas, sino en Cristo Jesús, en el cual somos más que vencedores. Dice, unidos en amor hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento. ¿Cómo alcanzo yo la riqueza de pleno entendimiento? ¿Cómo alcanzo yo a comprender aquellas cosas que aún no he podido comprender? Cuando llego a la unidad en Cristo Jesús. La unidad del ser humano con Cristo Jesús, entonces nos permite recibir pleno, ¿qué dice allí? Pleno entendimiento. Hermano, pleno entendimiento significa que lo voy a saber todo. No, absolutamente no. Pleno entendimiento de la palabra que estás recibiendo. Que no va a ser solamente bulla, ruido lo que escuchas. Que va a ser realmente una palabra de Dios directamente de la eternidad a tu corazón. Si yo estoy unido en amor con Dios, entonces cuando el Señor hable su palabra, aunque sea una palabra de exhortación, aunque sea una palabra de corrección, no va a llegar con lastimándome, sino que va a llegar con amor. Voy a poder comprender lo que Dios me está diciendo. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Bendito sea Dios. Otra versión de la Escritura dice de la siguiente manera: así conocerán, sí, esta última partecita, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. ¿Sí? El misterio de Dios, es decir, conocerán a Cristo. O sea que Cristo es el misterio de Dios. Cristo es el misterio de Dios. Porque a Dios nadie le vio jamás. Pero el Hijo de Dios ha dado a conocer ese misterio. Le preguntan a mi Señor Jesús, le dice uno de sus discípulos: Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Mi Señor Jesús le dice:
¿tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe? ¿Y no me has conocido? Mi Señor Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bendito sea Dios. A fin de conocer el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Verso 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo está en Cristo Jesús. Quiero alcanzar algo más alto, entonces debo humillarme más. Porque el que se humilla será enaltecido. Quiero tener algo mejor. ¿Qué tanto puedo yo humillarme delante de Cristo? ¿Y sabes algo terrible? Que con el ser humano pasa al revés. Entre más conocimiento tenemos, como que más nos inflamos. Más nos crecemos, se nos hincha el pecho. Si el Señor nos permite, nos concede tener algo más de conocimiento, entonces ya como que nos creemos que ya nos queda todo nos queda pequeño, somos ya muy grandes. Y entonces ya empiezo posiblemente a cambiar muchas cosas para que me vean diferente. Si nosotros analizamos la vida de mi Señor Jesús, Él tenía una vida tan especial que nunca trató de mirarse, humanamente hablando, diferente a los demás. Espiritualmente sí, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero hoy nosotros alardeamos de ostenticidad, alardeamos de los lujos, de qué tanto lujo puedo darme. Cuando nuestro ornamento debería de ser el interior, adornados internamente. ¿Con qué? Con amabilidad, con humildad, con amor, con mansedumbre, con fe, con templanza. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. ¿En quién están escondidos? En Cristo Jesús. En el verso 4, y empieza el apóstol Pablo a hablarle a la iglesia, y le va a advertir acerca de los peligros que tenía esa iglesia. Recuerden, puntualmente era la iglesia de Colosas. Pero aquí nosotros deberíamos de hacer un balance personal, ¿sí? No mirar a otro y decir, este sí o aquel no. Personal, ¿sí? ¿Cómo nos encontramos nosotros? ¿Dónde nos ubicamos? Habían peligros para la iglesia de Colosas. El primero era las palabras persuasivas. Dice el verso 4, vamos a leer del 4 al 7, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Van a venir palabras, ¿sí?, muy elocuentes. Van a venir oradores, personas que saben hablar bien, que ponen palabras muy bien acentuadas. Pero ustedes tienen que recordar que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, no más. Entonces, si estás unido a Dios, las palabras persuasivas, las palabras bonitas, las palabras elegantes no te van a mover. ¿Por qué? Porque Dios siempre se esconde se esconde en simplicidad y se manifiesta en la misma simplicidad. Hermano, ¿está mal si usamos palabras etimológicamente bien puestas? No está mal. No está mal si utilizas palabras que has estudiado, no estaría mal de ninguna manera. ¿El problema cuál es? ¿Qué palabras utilizaba mi Señor Jesús cuando predicaba? Utilizaba palabras tan comunes que aún el sembrador, que aún el agricultor, que aún los niños, que aún la mujer ama de casa podían escuchar, entender y recibir. No eran palabras elegantes, no eran palabras demasiado del común. Por eso era que a los religiosos del momento no les cayó bien. No lo pudieron aceptar. ¿Por qué? Porque preguntaban, ¿de qué escuela salió este? Yo no lo he visto, yo no lo vi. ¿En qué escuela estuvo?
Bendito sea Dios. Igual nosotros. Porque a veces pareciera, no, la comisión es para los predicadores, para los evangelistas, los apóstoles, no. O sea, la comisión es para todos. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. La comisión es para ti. Entonces, cuando tú vayas a compartir la palabra del Señor, no necesitas aprender de memoria las frases o las palabras que se usaron en el culto. ¿Cómo le llegas a la persona que está alrededor tuyo? Con tus palabras, con tu forma de ser, con el amor que Dios ha traído a tu vida. Hay ocasiones en las cuales se escucha una oración y cuando empecé a asistir a la iglesia, hace muchísimos años, yo escuchaba cómo oraban, ¿sí? El pastor, el predicador, cómo oraba. Y luego escuchaba a otro hermano a orar y oraba igual, ¿sí? O sea, era como la repetición de esa oración. Entonces, en mi ignorancia, o sea, de escuchar a uno y a otro de la misma manera, yo pensé, esa es la forma como se debe orar, es la forma como Dios oye. Pero no se trata de qué palabras utilizas, se trata de la actitud que hay en tu corazón. ¿Cuál es la actitud que uso para hablar con Dios? ¿Realmente hay humildad en mis palabras? Porque no se trata qué tantas palabras uses o cómo las colocas. La palabra del Señor dice que no seamos como aquellos que piensan que por su palabrería serán oídos. Nosotros debemos recordar que orar es conversar con Dios. ¿Cómo conversas con Dios? Primero ubícate, ¿quién es Dios? ¿Sí? Dios es mi Padre. A Jesús le preguntaron, a mi Señor Jesús le preguntaron, ¿cómo oramos? Enséñanos a orar. Le dijo, primero que todo reconozca que usted le va a hablar a su Padre. Entonces digan, Padre nuestro. ¿Cómo le hablas tú a tu papá? ¿O cómo te gustaría que tu hijo se dirigiera a ti en oración? O hablando, perdón, compartiendo contigo. De la manera normal, ¿sí? Con amor, con sinceridad, con humildad, de esa manera. No con palabras persuasivas. ¿Qué cosas? Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque, verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahora, en este versículo 6 tan cortico, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, hay una verdad tan grande y tan hermosa. Mi salvación, al igual que la tuya, no está basada en lo que tú hagas, ¿sí? En tu comportamiento, en los rituales que tengas, sino en aceptar a Jesucristo en tu corazón. Es lo que da la salvación, ¿sí? Entonces, acepto a Jesucristo en mi corazón, pero no me quedo allí. ¿Qué más dice? ¿Cómo termina el verso 6? Andad en Él. Acepto a Jesucristo en mi corazón. Y a veces pensamos, no, ya llegué, ya culminé, ya acepté a Jesucristo en mi corazón. Y esa es una gran mentira que utiliza Satanás para impedirte que avances. No has llegado, comenzaste apenas la carrera. De ahí en adelante comienza mi paso, mi caminar para con Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De la misma manera, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿De qué manera lo recibí? Con amor, con gozo, con libertad,
Bendito sea Dios. De hecho, el Señor le llama la atención a una iglesia allá en el libro de Apocalipsis y le dice: tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Y el primer amor, bendito sea Dios, el primer amor nos lleva a nosotros, ¿sí? Nos hace pensar, comparar con el matrimonio, ¿sí? Nosotros hablamos del primer amor en el noviazgo, ¿sí estamos? Cuando nos comprometimos con nuestra novia, ¿sí? O las damas cuando se comprometieron con sus novios, o los jóvenes lo que van a hacer con sus jóvenes, ¿sí? Cuando nos comprometimos con mi esposa, era porque yo sentía por ella algo demasiado especial, algo maravilloso aquí en mi corazón. Y le propuse a ella que se casara conmigo. Ella aceptó casarse conmigo y ella me mostraba que sentía también por mí algo especial. Ahora, con el paso del tiempo, ¿de quién depende que ese primer amor se marchite o decline? ¿Del esposo o de la esposa? O sea, si somos hombres sería fácil decir de las esposas. Y si son mujeres podrían decir de los esposos. Pero realmente es un mutuo acuerdo. Fue algo de dos. No fue, el matrimonio no es de uno solo, es algo de dos. Entonces, los dos tenemos que aportar. ¿Qué tanto aporta el hombre y qué tanto aporta la mujer? Los dos aportamos igual. Estoy hablando acerca del amor. Bendito sea Dios. Los hombres aportamos con detalles, con palabras, con formas de hablar, con formas de expresarnos, con conversaciones. Porque a veces ya no conversamos. Pasa en hogares en los cuales llega el hombre del trabajo a la casa, saluda y ya está. Y a veces la mujer quiere hablar porque quiere contarle tantas cosas, pero el hombre, no, estoy cansado. Entonces no hay conversación, no hay comunión, no hay comunicación. O de pronto ocurre al revés. Pero si no conversamos en el día a día, si la conversación, si la comunión se va menguando, también vamos distanciándonos. Ahora, cuando llegan los hijos, se les brinda mayor atención a ellos que al cónyuge. Y eso es algo demasiado errado, muy errado. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero resulta que esa sola carne, llega un hijo y ya estaban dos sentados juntos para conversar y el hijo se pone en medio. Si son dos hijos ya hay dos espacios entre uno y el otro. Y se va perdiendo la comunicación. Escuché tristemente de una pareja de ancianos. Tuvieron varios hijos, los hijos crecieron, se volvieron profesionales, se casaron, se fueron yendo de la casa. Cuando el último hijo se casó y se fue, se encontraron que en casa vivían dos completos desconocidos. Un hombre y una mujer, pero desconocidos, no se hablaban, no conversaban ya. Terminaron ausentes, distantes el uno del otro. ¿Y ahí a quién se le podría culpar de que dejó el primer amor? Entonces culpemos a los hijos. No. Nosotros tenemos que renovar cada día esa llama, ese fuego, ese amor que está en el corazón. No dejarlo morir. ¿Por qué? Porque es que seres humanos siempre tenemos demasiados
errores, demasiadas cosas que van en contra de nosotros, demasiados defectos. Pero también tenemos virtudes. Muchísimos defectos, una que otra virtud. Entonces, ¿qué hacemos? Si me pongo a numerar cada día de mi vida los defectos que tiene mi esposa, terminaría lejos de ella. Pero si en vez de recordar y numerar los defectos, lo que hago es fortalecerme en las virtudes que ella tiene, recordar sus virtudes, recordar lo hermoso que ella tiene para conmigo, entonces cada día me siento más enamorado. Porque errores los vamos a tener, ¿hasta cuándo, mi amado? Hasta el día que el Señor nos transforme, que esto mortal se vista de inmortalidad, que esto corruptible se vista de incorrupción. Hasta ese día vamos a seguir cometiendo errores. No hay un hombre perfecto y una mujer perfecta, no los hay. Y ahora, hay personas que también he escuchado, que están esperando, jóvenes que están esperando, u hombres ya de mediana edad esperando que llegue la mujer perfecta para él. Y mujeres también ya de mediana edad esperando que llegue el hombre perfecto para ellas. Y como no hay hombres ni mujeres perfectos, se van a quedar esperando. Porque en vez de tratar y buscar al hombre o a la mujer perfecta, tratemos nosotros de ver cómo cambiamos, cómo nos perfeccionamos. Hermanos, nos podemos perfeccionar en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos perfecciona, nos moldea, nos cambia. ¿De qué manera? De la manera que podamos nosotros tener un matrimonio de amor, un matrimonio donde sea algo especial, un lugar de descanso, un lugar apacible. Y a veces nosotros buscamos del Señor y queremos que nuestros hijos también busquen del Señor, pero lo que ellos ven en casa realmente no es algo que llame la atención. Así que en nosotros está, ¿sí? No es de él, ni de ella, ni de los niños, no, es de cada uno en particular. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio compromiso. Y es un compromiso que no es una obligación, es algo que asumimos porque quisimos. Nadie nos obligó. Cuando nos preguntaron, ¿acepta por esposa a esta dama? Cuando te dijeron, ¿aceptas por esposo a este caballero? Tú dijiste, sí, acepto. Entonces, de mí depende, ¿sí? Porque el matrimonio es, ¿por cuántos años? Hasta que la muerte nos separe. Entonces, de mí depende si el tiempo que queda hasta que llegue Jesucristo, ¿sí? Y transforme y convierta a mi esposa en una mujer perfecta, de mí depende si yo me sufro el matrimonio con mi esposa o si yo lo disfruto. De ti depende, de nadie más. De ti depende si disfrutas de la compañía que tú elegiste. Porque a veces decimos, es que Dios me la dio. Ahora, ¿Dios te la dio? Claro, es hija de Dios. Pero tú la pediste, tú pediste su mano. No sé si me hago entender. Tu esposa es una hija de Dios y Dios te la dio, claro que sí. Pero Él no te obligó a tomarla. Tú pediste su mano. Y lo mismo con ustedes, damas. Su esposo no fue el que Dios le dio, Dios se lo dio, amén, claro que sí, pero usted lo aceptó, Dios no se lo impuso. Nosotros elegimos. ¿Y por qué elegimos? Porque el Espíritu, Dios es el Espíritu, el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. ¿Elegimos? Bendito sea Dios. Que Dios te haya ayudado en la elección. Y a los jóvenes que hay aquí, que Dios les ayude en la elección. Porque es una elección importantísima, es para toda la vida. No busques, jovencita, no busques al hombre más apuesto. Jovencito, no busques a la mujer más hermosa. Porque la juventud se pasa y la hermosura se queda en el pasado.
Vienen las arrugas, el cuerpo esbelto se va, viene la panza, el cabello se cae. Y son tantas cosas que van ocurriendo que son inevitables. Y si me enamoro del exterior, también me voy a desenamorar. Pero si me enamoro de la persona que está ahí adentro, entonces voy a poder estar con ella todos los días hasta que la muerte nos separe. Y no como una condena, sino como un gozo. ¿Sí? Vas a disfrutar, de verdad que lo vas a hacer. Y yo sé de lo que te estoy hablando. El Señor me ha concedido, por su gracia solamente, 24 años de matrimonio. Y el Señor es hermoso, es maravilloso, de verdad que sí. Y confío en Dios, que cuando Él venga, podamos estar de la misma manera con mi amada esposa. Vamos a continuar. Dice la palabra, el verso 6 nuevamente. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Me enamoré de Él, entonces voy a seguir enamorándome. ¿Cómo lo hago? Primero conversa con Él. Saca tiempo para hablar con Él. Y hablar con Él, no le hables solamente a Él. Habla con Él y espera que Él te conteste. Hermano, y si está bien que yo me arrodille y solamente le espere allí, ¿no es eso raro? Para nada es raro. Si tú le hablas, ¿cómo dice la regla de oro? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y al que llama, se le abrirá. Si tú hablas, déjame decirte, mi Señor contesta. Mi Señor hasta este día sigue contestando a las oraciones. Hermano, pero contesta y lo voy a escuchar. Posiblemente lo escuches con voz audible. Posiblemente te responda a través de sueños, a través de visiones. Pero mi Señor responde. Posiblemente ni siquiera oigas una palabra, pero sientas sus brazos de amor abrazándote en el momento en que estás de rodillas. Mi Señor responde a las oraciones. Porque mi Señor es un Dios vivo, un Dios real. Alabado sea su nombre. Así que así como lo recibiste, anda en Él. No mengues. No te desvíes, no vayas hacia otro lado. Sigue en Él, en Cristo Jesús. No estoy hablando de que no vayas a otra iglesia. Tienes libertad. Porque Dios no está encerrado en cuatro paredes. Dios no está monopolizado. Pero quédate en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Verso 7. Dice de qué manera, sí, dice, arraigados y sobreedificados, bendito sea Dios. ¿En qué iglesia? ¿En cuál denominación? No, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo Jesús, en el fundamento, en la roca sólida, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Si tenemos la oportunidad y el privilegio de ser enseñados, conforme dice la Escritura, mantengámonos así. La palabra de Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra del Señor sigue siendo la misma. Hermano, pero hay varias versiones. Claro que sí, hay varias versiones. Versiones que se han traducido en días presentes, en días actuales, con palabras que pueden entenderse más fácilmente. Pero la palabra de Dios sigue siendo igual. ¿Cómo hago para saber si es real, si está igual? Primero tengo que tener al autor, tengo que conocer al autor y tenerlo aquí adentro. El Espíritu Santo de Dios. Entonces voy a leer y voy a saber lo que estoy leyendo. Estaba diciéndole el apóstol Pablo, si el Espíritu Santo está en ti, las palabras, por muy persuasivas que suenen, no te van a mover. Vas a permanecer firme en Cristo Jesús. ¿Qué requiero, mi hermano? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en la escena, Él os guiará a toda verdad. Ese era el primer peligro que había en la iglesia, las palabras persuasivas. Y como te decía, preguntémonos hoy acerca de las palabras persuasivas.
¿Es un peligro para nosotros o no? Si es un peligro, entonces busquemos la misma solución que le dio el apóstol Pablo a los colosenses. Jesucristo es la solución. Ahora, del verso 8 en adelante hay otro peligro también latente para la iglesia. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Cuál es el otro peligro? Las filosofías y huecas sutilezas, ¿sí? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofías, ¿sí? Y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones ¿de quién? De los hombres. Hermano, es que siempre lo hemos hecho así. ¿Y por qué siempre lo haces así? Porque es que siempre se ha hecho así. Esa no es la respuesta. Debe haber un motivo y una razón, debe haber un porqué. Hermano, es que así nos vestimos porque siempre nos hemos vestido así. Así cantamos porque siempre hemos cantado así. Así predicamos porque siempre hemos predicado así. A esta hora comenzamos el culto porque siempre lo hemos comenzado así. Terminamos el culto hasta ahora porque siempre lo hemos terminado así. ¿Por qué? Ahí debe haber una razón. Si solamente la tradición de los hombres está mal, está errado. Debe haber una razón y esa razón tiene que ser la palabra del Señor. Y a veces nosotros nos enfrascamos y nos cuadriculamos, nos volvemos así, cuadriculados solamente. Y entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Nosotros tenemos que saber y conocer realmente dónde está el fundamento de lo que nos mueve. No pueden ser filosofías, ni huecas sutilezas, ni tradiciones de los hombres. Hermano, ¿usted por qué se viste así? Hermana, ¿usted por qué se viste así? Porque el Espíritu Santo me lo reveló a mi corazón. Yo pensé que se vestía así para que el hermano no le vaya a decir algo. No, lo que te diga el hermano no tiene importancia. Importa lo que diga Dios en su palabra. Dios es el que nos mira y nos juzga. Dice el verso 9, porque en Él habita corporalmente. ¿Qué habita en Jesucristo? Toda la plenitud de la deidad. No una parte, es toda la plenitud de la deidad en Jesucristo. Bendito sea Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cómo estamos en Él? Completos. Antes, ¿sí? Posiblemente para algunos de nosotros, nos llegaba el fin de semana y nos hacía falta el licor, la rumba, la fiesta. ¿Por qué? Porque estábamos incompletos, teníamos un vacío. Y hoy día nos preguntan, ¿por qué no bebes? ¿Por qué no asistes a la fiesta? ¿Es que no te dejan en la iglesia? ¿Te lo prohíbe el pastor? Y yo me gozo cuando contesto, en la iglesia no se prohíbe nada. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos moldea a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Pero por qué no bebes? Tómate al menos una. No, es que no me hace falta. En Cristo estoy completo. En Él y vosotros estáis completos en Él. No te hace falta de verdad si estás en Cristo Jesús. Hay tantas cosas que hacíamos cuando estábamos con un vacío en el corazón. Pero hoy en Cristo estamos completos, estamos plenos. ¿Por qué haces o por qué dejas de hacer? Porque el Espíritu Santo me motiva a hacerlo. Porque es Dios el que pone en nosotros, el que pone en ti y en mí el querer como el hacer según su buena y perfecta voluntad. Bendito sea Dios. Verso 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Para los judíos,
la señal de que eran judíos era la circuncisión. Cortaban un trozo de carne del prepucio del niño a los 8 días de nacido y ya quedaba marcado de por vida. Una marca, una señal. Para ti y para mí esa no existe. No es la circuncisión física en la carne. Es una circuncisión que hace Dios, que hizo mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuándo la recibo? Cuando decido aceptarla. Entonces, Dios mismo corta de mí esa parte carnal pecaminosa. ¿Quién la quita? Dios mismo, ¿sí? Un niño a los 8 días de nacido, usted no puede decirle, córtate el prepucio. Pero a veces nosotros, ahora usted dice, no hermano, pero ese ejemplo está pasado. Pero a veces nosotros tratamos de hacerlo. Nosotros en nuestra humanidad tratamos de quitar nosotros mismos la parte carnal. Cuando es algo que hace Dios solamente. Hermano, entonces me quedo manicruzado y sigo haciendo lo mismo. No, de ninguna manera. Reconoces tu pecado, lo presentas delante de Dios y le dices, Señor, esto me estorba y no me lo puedo quitar. Y Él mismo nos circuncida. ¿De qué manera? De una manera especial, sobrenatural. De hecho, muchas personas ni aún se han dado cuenta el momento en el cual dejaron de hacer ciertas cosas que hacían en su vida natural. Pero la gente sí se da cuenta, los demás se dan cuenta y le dicen, ve, pero ¿y por qué no volviste? Ah, ve, no, realmente ni me di cuenta. Había un hombre que escuchaba los sermones desde fuera de la iglesia y en una ocasión le dice al predicador, ¿sabes algo, predicador? Estoy de acuerdo en todo lo que predicas. Todo lo que predicas es correcto. Estoy esperando dejar este licor y cuando logre dejar el licor, entonces vengo para que me bautices. El predicador le dijo, nunca vas a dejar el licor. Pero si aceptas a Jesucristo en tu corazón, el licor te va a dejar. Y así es con nosotros. Si nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces nos empezamos a llenar de Dios y el alcohol va haciéndose a un lado. Hasta que llega el momento en el cual sale de ti. Y ahora es solamente un ejemplo, pero así va con todo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de expresarnos. Mi Señor nos transforma. Bendito sea Dios. Dice el verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos, ¿sí? Que le levantó de los muertos. Hoy en día, nosotros podemos decir, Jesucristo resucitó. Y usted dice, claro hermano, la Biblia dice que Jesucristo resucitó, y es amén porque lo dice la Biblia. Pero tú lo puedes decir porque Él ha resucitado en tu vida. Porque tú eres testigo de que Jesucristo resucitó. Porque como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Jesucristo resucitó. ¿Hay alguna evidencia de que Jesucristo resucitó? Mira tu vida. Bendito sea Dios. Mi Señor Jesucristo resucitó. Verso 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué hizo el Señor? Nos perdonó. ¿Cuántos pecados nos perdonó? Todos nuestros pecados. Bendito sea Dios. El verso 14 dice la palabra del Señor, anulando
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Que nadie qué? Nadie nos juzgue con respecto a lo que se hace o se deja de hacer, ¿sí?, en los días de fiesta. Es que no, es que tú tienes que hacer esto porque hoy es tal día. No, nosotros tenemos libertad. ¿Por qué celebramos nosotros en domingo? Porque el primer día de la semana resucitó nuestro Señor Jesús, por eso estamos aquí. Pero el primer día de la semana no es el día que nosotros vamos a festejar o a celebrar o a honrar, no. Nosotros no honramos un día de la semana, así estamos, ¿verdad? Nosotros honramos al que resucitó en el primer día de la semana. ¿Te imaginas donde no pudiéramos venir al servicio el domingo, que solamente hubiese un trabajo y el trabajo nos pone a trabajar el domingo y nos pone a descansar otro día de semana? Entonces nos condenaríamos, porque no podemos celebrar el domingo. La celebración, sí, el culto, dice la Escritura, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, el servicio, ahora nos reunimos aquí porque Dios es grande, maravilloso y nos permite estar en este lugar. Un lugar dedicado para el servicio, gloria a Dios por él. Pero si nos cerraran el lugar, ¿se acaban los servicios? No, de ninguna manera. Donde 2 o 3 nos congreguemos, ahí está el Señor Jesús en medio nuestro. Es la actitud que tengamos para con Dios. Allí lo encontramos, porque el que busca, encuentra. Y buscad al Señor entre tanto, puede ser hallado. Así está escrito, bendito sea Dios. Entonces, no es el día, no es el lugar. Sí estamos, ¿verdad? Es la actitud que tengamos nosotros. Eso es lo que marca la diferencia. Allí es donde nosotros sabemos que realmente está Dios, porque dice la Escritura allá en el Salmo, en un salmo precioso, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, así es una unción hermosa, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, según eso, ¿debería de congregarme? Por supuesto que sí. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Así está escrito. Entonces, nadie nos juzgue, ¿sí?, en cuanto a comida o a bebida. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Qué cosa, ¿no? Y aquí en letra pequeñita dice, aquí equivale a sábado. O sea, nadie tiene por qué juzgarnos en cuanto a esos días. ¿Por qué? Porque no veneramos días. Bendito sea Dios. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En la otra versión dice, pero todo eso es sombra, pero la verdad es Cristo. Cristo es el todo. Cuando llega mi Señor Jesucristo, todas las ceremonias que habían, que lo representaban a Él, vinieron a cumplimiento. La ofrenda por el pecado, ¿sí?, las primicias, cada cosa que se hacía fue completada en Cristo Jesús. Los rituales eran sombras, diciendo, va a venir alguien, va a venir un cordero perfecto. Pero cada año se llevaba un cordero. Y la gente iba con su pecado, ponía la mano en el cordero, sacrificaban el cordero y salían de allí con pesar por el cordero, pero continuaban con su misma mentalidad de volver a pecar.
Pero cuando llega el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sacrificándose una vez y para siempre, si yo asumo en amor, en verdad, ese sacrificio como mío por mi pecado, entonces Él transforma mi mente, mi conciencia, y ya no voy a tener conciencia de pecado. Ya mi conciencia va a estar tratando siempre de agradarle a Dios. Bendito sea el Señor. El verso 18 y 19, nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio. Premio es galardón, si es un regalo. Nadie te prive del regalo que tienes en gloria, ¿sí? Dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, ¿quién nos podría privar de nuestro premio? Aquellas personas que se creen o que se especializan en decir que conocen muchos misterios, ¿sí? Incluso habla de culto a los ángeles. Y dice aquí también que cosas que no han visto. O sea, se imaginan cosas y dicen cosas para hacerse sentir espirituales, ¿sí? Pero eso ya no es espiritualidad, eso es misticismo. Se ponen a sacar tantas cosas para dejar a la gente boquiabierta y dicen, oh, es nueva luz. No, no es nueva luz. ¿Por qué no es nueva luz? Porque la palabra del Señor me dice que Jesucristo es la luz del mundo. Y la luz del mundo es la misma ayer y hoy y por los siglos, por lo cual no hay nueva luz. ¿Sí estamos? Entonces, cuidado con eso. Ese era un peligro que tenía la iglesia en Colosas. Pero lamentablemente también está para el día presente. Les tengo un misterio. El Señor Jesús dice, sí, hay un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Grande es el misterio de la fe. Grande es el misterio de la piedad. Bendito sea Dios. ¿Hay misterios? Claro que sí. Y los misterios, dice la Escritura, pertenecen a Dios. Y Él a quien quiere, se lo revela. Entonces, si Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, te revela a ti, revela a tu corazón un misterio, entonces disfrútalo, gózalo, vívelo para ti. Bendito sea Dios. Porque posiblemente ese misterio necesitabas que te lo revelara el Señor para que tu caminar se afianzara, para que te fortalecieras en Él. Pero a veces, cuando no es en el tiempo del Señor, sino en nuestro tiempo, por nuestro afán de ayudar, lo que hacemos es dañar. A veces queremos imponer a otros lo que yo tengo como una realidad. Y si es lo que Dios te reveló, vívelo. Y muéstralo. Que la mejor manera de predicar es dando testimonio. Mostrando un buen ejemplo. Bendito sea Dios. Pero aquí habla de gente que es carnal. Dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea que no es de Dios. ¿Y cómo sabemos que no es de Dios? Dice el verso 19 que no se pegan de la cabeza, están desligados de la cabeza. ¿Y cuál es la cabeza? Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Si no está pegado a la cabeza, entonces es un deforme. Es solamente un cuerpo moviéndose. Nosotros siempre debemos estar aferrados a la cabeza. Nuestra cabeza es Cristo Jesús. Su palabra. Si no coincide con la palabra, no sirve. Déjalo, deséchalo. Bendito sea Dios. El verso 20 al 23, y ahí terminamos, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes,
ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿No es tremenda esa palabra? Pero hoy es tiempo de dejar todo en las manos de Dios. Hoy es tiempo de soltar, ¿sí? De soltar tantas cosas, tantos pensamientos, ideas preconcebidas que tenemos, tantas cosas que intentamos hacer en nuestras fuerzas y no hemos podido hacer. Hoy es día de liberarnos. Hoy es día de que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y haga esa obra de una vez por todas. Hermano, pero si el Señor lo hace hoy, ya mañana no siento ganas de hacerlo otra vez. Mi Señor puede hacerlo de esa manera, pero también puede ser algo paulatino. Porque el camino de los justos es como la luz de la aurora, y va en aumento hasta que el día es perfecto. Sea cual sea la forma que Dios lo haga, recíbelo con gozo. Pero no intentes tú maltratar tu cuerpo, ¿sí?, para lograr recibir la salvación. El maltrato del cuerpo no te va a dar salvación. Dice, esto tiene cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Hasta allí tiene cierta reputación. Pero termina diciendo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne. Que la carne es uno de los enemigos más grandes que tenemos. Y ese apetito de la carne lo consume el Señor, el Espíritu Santo, llenándonos de Él, buscándole a Él. Y la palabra del Señor es clara y dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y Él puede ser hallado aún. Así que te invito, ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz, Señor. Gracias porque recibimos en nuestro corazón, Señor, lo que tenías para decirnos, Padre. Somos conscientes, Señor, que cada uno viene con una necesidad diferente. Y así también somos conscientes de que tú eres un Dios perfecto, Señor, que habla a cada corazón. Padre mío, te pido por favor que mi torpeza, Señor, al hablar no sea impedimento para que mis hermanos reciban tu palabra, Señor. Que tú te reveles a sus corazones, por favor. Que tú les hables, Padre de la gloria. Háblanos a nuestros corazones porque de verdad te necesitamos, Señor. No queremos estar cumpliendo con un ritual más, Señor. No queremos llegar y caer en legalismo, Padre de la gloria, ni en misticismo, Señor. Queremos nosotros ser cristianos. Queremos ser creyentes de tu palabra. Queremos ser aquellos que tienen una palabra viva en sus corazones. Y por ende, Señor, nuestras vidas también se mueven conforme a tu palabra. Dios Todopoderoso, te pedimos por favor que tu Espíritu Santo descienda, Señor. Así como lo hizo en Pentecostés, Señor. Así como lo hizo, Padre de la gloria, al inicio de la iglesia, Señor. Así que lo haga también al finalizar la misma, Padre. Somos conscientes de que estamos en el último tiempo, Señor. Y no queremos llegar al último tiempo con una religión de tradición, Señor. Queremos llegar siendo creyentes, siendo la iglesia viva y verdadera, Señor. Moldéanos para ello, Señor. Transfórmanos. Muéstranos, Padre de la gloria, lo que estamos haciendo mal. Revélate a nuestros corazones, por favor, y danos fuerza para corregirlo, Padre. Queremos caminar conforme tu bendita y santa voluntad, porque sabemos de que tu venida está a la mano, Señor. Te estamos esperando, mi Señor Jesús. Estamos esperándote, Padre de la gloria.
Padre mío, a veces hay afanes, Señor. A veces los afanes de la vida, Padre, nos frenan, Señor. Permítenos en esta hora, Señor y Dios, tener libertad para estar contigo. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias porque sabemos, Señor, de que ella seguirá en nuestra mente y en nuestro corazón. Que estaremos meditando de tu palabra, Señor. Y de seguro tú estarás haciendo esa obra en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, te damos gracias. Gracias porque hasta este día, Señor, tu mano poderosa ha sostenido nuestras vidas. Y estamos confiando, Señor, de que terminará, Señor, este paso por la vida. Y hasta el último día, Señor, tu mano poderosa sostendrá la nuestra. No nos dejes caer en tentación, Señor, sino que líbranos del mal. Porque tuya es la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.